Alumnas y alumnos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia de México, tercer grado. Soy el maestro Antonio Blas Hernández. Antes que nada, me gustaría recordarles la importancia de seguir practicando las medidas sanitarias que nos permiten controlar la propagación del COVID-19. No olviden lavarse las manos varias veces al día, por lo menos durante 20 segundos. Al salir de casa, usen el cubrebocas y mantengan la sana distancia, alejándose de las demás personas mínimo 1,5 metros. En la actualidad, nuestra sociedad enfrenta diversos retos. Hoy hablaremos de algunos de los más relevantes y la manera como nuestro país los ha enfrentado en las últimas décadas. El propósito de esta sesión es explicar las causas de la pobreza, la expansión urbana y el desempleo, así como el impacto de las políticas de población y control natal. Les recomiendo que tengan a la mano su libro de texto, así como cuaderno y bolígrafo para anotar las ideas principales, dudas o comentarios, para que posteriormente los compartan con su maestra o maestro y los recuperen en las actividades que seguramente les solicitarán. Para comenzar, acompáñenme en la lectura de algunos fragmentos del libro México Profundo, una civilización negada, del reconocido antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla, quien en 1987 publicó este texto para compartir su punto de vista respecto al cambio que experimentó México en aquellos años. El país que hoy tenemos, la quiebra de una ilusión. Todo fue muy rápido. Bastaron unos cuantos años para pasar de la euforia del espejismo petrolero, a fines de los 70, a la certeza de que el modelo de desarrollo que se había impuesto al país había llegado a su término y ya no daba más. Lo que fue evidente en diciembre de 1982. Hubo que dejar de creer en milagros, en inmensas riquezas que aparecían de pronto y nos aseguraban la solución definitiva de todos los problemas. Milagro inmerecido, por otra parte, ya que nunca fue resultado de una serie de esfuerzos que el país hubiera hecho de manera constante y racional para generar la riqueza que necesita, ni para resolver los problemas que lo agobian. De pronto pareció que todos los errores, la cadena interminable de absurdos, incompetencias y miopías no lo eran tanto, y en última instancia quedaban justificados por el resultado final. Un país cuyo único reto era aprender a administrar la abundancia. Poco después, la falsa ilusión y el triunfalismo del México imaginario se derrumbaron estrepitosamente. El país que queda es otro, muy diferente del que se soñaba en los breves años de la última euforia. Hoy debemos aceptar que México es un país pobre, que grandes extensiones de tierra no son aptas para un cultivo moderno y que otras se han erosionado y producen menos porque se explotaron de manera irracional. Que las cosas han ido hasta el extremo de que nuestra agricultura no cosecha los suficientes productos básicos que se requieren para alimentar a los mexicanos, siquiera en el nivel mínimo indispensable. Crece nuestra dependencia por hambre. El país en el que se inventó el maíz importa ahora maíz. Nuestra industria no está integrada en la medida suficiente para atender las necesidades básicas del mercado nacional. Se producen muchas cosas superfluas y, en cambio, no se fabrican otras que serían necesarias. ¿Cuánto se gasta en México para producir, promover y consumir alimentos chatarra, refrescos embotellados, bebidas alcohólicas, envases desechables? ¿Cuánto cuesta en este país pobre crear un empleo industrial destinado a fabricar basura? Al tocar este punto, no puede pasarse por alto una mención al papel que juega la publicidad como fuerza inductora para imponer modelos de consumo, que, para decirlo en dos palabras, empobrecen y deterioran al consumidor. Y dentro de la pobreza general, una desigualdad económica que debería resultar intolerablemente escandalosa. El despilfarro y el derroche más burdos e insultantes frente a la incapacidad de atender las necesidades más elementales de millones de compatriotas. ¿Compatriotas? ¿Tendrán en verdad la misma patria los mexicanos que aseguran su dinero en los Estados Unidos? La crisis ha hecho más ricos a los más ricos y más pobres a todos los demás. El fin del milagro pone en evidencia, para quien lo dudara, la tendencia profunda de la desigualdad
que ha estado implícita en el proyecto nacional. Hasta aquí el texto. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Cuáles son las causas profundas de este análisis que realizó en su momento el doctor Bonfil Batalla? No se despeguen de la pantalla. A continuación vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas. Como aprendieron en historia de primer grado, las naciones árabes que formaban parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP, se negaron a surtir de este hidrocarburo a naciones occidentales, como represalia por el apoyo que Estados Unidos de América y Francia, entre otros, habían dado a Israel en la guerra del Yom Kippur. Este acontecimiento elevó el valor del petróleo casi 5 veces y la confianza en que su precio se mantendría e incluso podría elevarse llevó a México a sobrevalorar la abundancia de sus reservas petroleras recién descubiertas en el Golfo de México. Así, consiguió nuevos préstamos en el extranjero para financiar su desarrollo. Sin embargo, los eventos que siguieron estuvieron llenos de dificultades, pues el precio del petróleo se desplomó, provocando una serie de devaluaciones y el descontrol de la inflación. La solución que el gobierno encontró para solucionar este problema fue endeudarse de nuevo, pero esta vez México, al igual que varios países de América Latina, tuvo que aceptar las condiciones de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos organismos exigieron una transformación profunda en la administración de la economía, principalmente la eliminación del proteccionismo que había caracterizado el desarrollo de la industria mexicana. El país adoptó un nuevo modelo económico, lo que significó una menor participación del Estado y la entrada de México al comercio internacional. Como resultado de dicho proceso, se aseguró que el nivel de vida de los mexicanos iba a mejorar, pero esto no ocurrió y la desigualdad se intensificó. La pobreza, la marginación y el desempleo son problemas mundiales, que según la Organización de las Naciones Unidas afectan a más de 736 millones de personas en todo el planeta. En México afecta sobre todo a niñas y niños, mujeres e indígenas, tanto en áreas rurales como urbanas. Dedicaremos esta sesión a conocer sus causas, así como la influencia que las políticas de control natal tuvieron en el desarrollo de la población. Pero antes de comenzar, sería importante preguntarnos, ¿qué es la pobreza? ¿Qué provoca este fenómeno? ¿Qué acciones puede tomar el gobierno para transformarla y garantizar un mejor nivel de vida de las personas? ¿Cuál es el papel que como sociedad y como individuos podemos tomar para disminuir este problema? Como se darán cuenta, las respuestas a estas preguntas están condicionadas por la diversidad geográfica y cultural tan amplia que nos rodea, porque la pobreza en cada región requiere distintas medidas para contrarrestarla. Para empezar, les invito a ver esta entrevista realizada hace unos años al investigador Sergio Aguayo. Presten atención a las características de los principales retos que el país debe enfrentar. En los inicios del siglo XXI, la sociedad mexicana enfrenta diversas problemáticas que limitan su desarrollo. Se estima que cada año, alrededor de 1 millón de mexicanos entran al mercado laboral en busca de empleo. Muchas personas, al no encontrar empleo en el sector formal, saltan a engrosar las filas del empleo informal o emigran a otros países, principalmente a los Estados Unidos. México además presenta una marcada inequidad en la distribución del ingreso. De acuerdo con el CONAPO, al iniciar el nuevo milenio, 70% de la población mexicana solo obtenía el 35% de los ingresos de toda la nación. Un 10% de los mexicanos acaparaba más del 36% de los ingresos de México, es decir, ese 10% tiene ingresos acumulados superiores que el 70% de la población. Asociada a la inequidad en la distribución del ingreso, se estima que la mitad de los mexicanos viven en condiciones de pobreza, lo que limita su acceso a educación, servicios de salud, alimentación y a una vivienda digna. Otro problema es la depredación del medio ambiente. Por ejemplo, en México se pierden entre 300 y 500 mil hectáreas de bosques cada año. Además, el problema de la escasez de agua se ha agravado en las últimas décadas. Creo el problema principal está asociado, indudablemente, con la droga, con la falta de empleo,
con el tema de la educación y para enfrentar esos problemas, pues ayuda a entenderlos. Los países que han logrado transitar del subdesarrollo, la pobreza, a una situación mejor, son aquellos países que han invertido masivamente en educación de calidad y que también han invertido masivamente miles de millones de dólares en científicos de altísima calidad que son capaces de descubrir, por ejemplo, nuevas variedades del maíz, nuevas variedades del trigo, es decir, que son capaces de innovar para poder mejorar el nivel de vida de la población. La tragedia, una de las grandes tragedias de México, es que dedicamos muchísimo dinero, vamos. En términos de comparativos, dedicamos casi como Inglaterra o como países desarrollados, y sin embargo, la calidad de la educación que reciben nuestros niños, jóvenes, es pésima. ¿Por qué? Las razones son muy complejas, por supuesto, y no hay una sola razón. Para algunos tiene que ver con la baja formación de los maestros, pero luego otros dicen, pues sí, pero los maestros no están bien pagados. Luego otros agregan, pues sí, pero los niños no llegan bien comidos. Y luego, pues, lo que reciben en la escuela, en el salón de escuela, luego se les olvida por estar viendo la televisión. ¿Qué pesa más, lo que dice el maestro en el salón de clases o lo que dice la televisión machaconamente durante 3 horas? Estaría luego, pues, el problema de la investigación, que no acaba el gobierno federal y estatal de decidirse a invertir en la investigación. Hablan mucho, pero no le tienen confianza a la investigación, a la razón, tal vez porque ellos mismos no están bien preparados, a veces pienso, y temen la competencia. Pero el hecho es que somos una sociedad con un enorme potencial de creatividad. Como pudieron enterarse por este video, los problemas a los que el país debía hacer frente eran muy complejos. La pobreza tiene distintas dimensiones. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, distingue las siguientes. Existe la pobreza patrimonial, donde el total del ingreso impide adquirir un lugar donde vivir. También está la pobreza de capacidades, que es cuando los recursos con los que cuenta una familia no alcanzan para ejercer los derechos a la salud y la educación, debiendo endeudarse para pagar los gastos de un familiar enfermo o verse obligados a abandonar totalmente la escuela para ayudar a completar el gasto familiar. Pero sin duda, ninguna es más urgente de atender que la pobreza extrema, la cual implica que una persona no tiene la posibilidad de alimentarse al menos 3 veces al día, heredando casi siempre esta condición a sus descendientes. Se calcula que en México 52 millones de personas padecen algún grado de pobreza y al menos 10 millones de habitantes padecen pobreza extrema. Pero, ¿qué ha generado esta situación? Comencemos a estudiar algunas de sus causas. Las constantes crisis económicas internas, sobre todo en 1982 y 1994, y las crisis internacionales como la de 2009, provocaron que nuestro país emprendiera varias reformas estructurales que, si bien permitieron solucionar momentáneamente el problema de la devaluación de nuestra moneda y atraer inversión extranjera, no impulsaron la creación de empleos y con derechos laborales. Las medidas que gobiernos como el de Miguel de la Madrid adoptaron para reestructurar la economía se tradujeron en una mayor inflación, que, como ya se ha mencionado, es la manera de llamar al incremento en el costo de algún producto. Por un lado, se llevó a cabo la privatización o venta de varias empresas que eran propiedad del Estado, y por el otro, disminuyeron paulatinamente los subsidios, principalmente aquellos que se otorgaban a los agricultores y campesinos. Fueron disueltas diversas
diversas empresas propiedad del Estado que absorbían la producción y distribución de productos como el café y el tabaco, dejando que los productores se hicieran cargo de sus cosechas y muchos de ellos se quedaron desprotegidos al no tener un intermediario ante la inversión privada y la apertura comercial. Esto incidió en que la pobreza aumentara principalmente en las zonas rurales del sur del país. Aunado a esto, muchos apoyos que se otorgaban a los sectores más desfavorecidos fueron condicionados al respaldo político a ciertos personajes o su partido, lo cual provocó que dicha ayuda no fuera generalizada y, por el contrario, se focalizó en ciertas áreas. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el desarrollo económico del país no había podido abatir los índices de pobreza y la desigualdad aumentó. A partir de entonces, se registró un incremento en las corrientes migratorias a nivel interno. En el siguiente mapa podemos apreciar cómo la pobreza y la desigualdad se vinculan con la diversidad geográfica de México. Mientras que en el norte del territorio una mayor industrialización permitió reducir la precariedad, los habitantes de los estados del sur tuvieron que emigrar hacia las ciudades del interior del país o a las zonas turísticas. La migración incluso llevó a millones de mexicanos a cruzar la frontera con los Estados Unidos de América en busca de una mejor calidad de vida. La migración ha modificado la distribución de la población en las últimas décadas. La mayoría de la población mexicana se concentró en las ciudades, mientras que los habitantes de las zonas rurales disminuyeron de manera constante. Hoy en día, solo el 21% de la población habita en una zona rural. El abandono del campo ha propiciado que cada vez más se tenga que recurrir a la importación de alimentos. Aunque pudiera pensarse que vivir en una ciudad garantiza una mejor calidad de vida, esto no siempre se cumple. Se estima que al menos 41% de las personas que viven en localidades urbanas padece algún tipo de pobreza. Actualmente existen más de 59 zonas metropolitanas en todo el país. Hablamos de ciudades que llegan a tener más de 50,000 habitantes o incluso varios millones, como Toluca, Puebla, Cuernavaca, Guanajuato, Pachuca, Monterrey o Mérida, y comparten muchas dificultades. La marginación urbana, por ejemplo, se trata de un tipo de desigualdad que es producida por condiciones económicas que excluyen a una parte de la población del desarrollo y sus beneficios. La llegada de miles de personas ha acentuado el problema de la marginación urbana, pues se han visto obligados a vivir en terrenos peligrosos como laderas y cerros que se pueden derrumbar o deslavar por el tipo de suelo o las constantes lluvias. El desempleo es otro reto que aqueja a las zonas metropolitanas, impidiendo que muchas familias adquieran una vivienda propia o puedan ahorrar para tener un fondo de pensión para el retiro. Lo que resulta más preocupante es que las personas que no cuentan con un empleo formal no puedan acceder a un sistema de salud o no tengan acceso a una alimentación adecuada. Para intentar subsanar esta situación, los gobiernos de los últimos sexenios han creado programas sociales para disminuir la marginación y la pobreza, como el programa Oportunidades, que estuvo vigente del año 2006 al 2012. El programa Prospera de 2012 a 2018 y actualmente el programa de seguridad alimentaria, Segalmex. Entre sus propósitos destacan llevar alimentos a las comunidades más apartadas, tanto rurales como urbanas. A pesar de los logros obtenidos, aún queda mucho por hacer para superar estos desafíos. La educación es otro factor asociado a la marginación, la pobreza y la desigualdad. Si bien es cierto que el analfabetismo ha disminuido, el nivel educativo de la población se encuentra, en términos generales, en segundo grado de educación secundaria. Pocas personas llegan a terminar una carrera o tener un posgrado. Aunque la ley establece que la educación es obligatoria en el país hasta el bachillerato, muchos adolescentes se ven obligados a trabajar y, por lo tanto, abandonan la escuela. Esto se traduce en pocas oportunidades laborales y de desarrollo. Cabe destacar que una estrategia que ha dado resultados satisfactorios en el combate a la pobreza y la desigualdad han sido las políticas de control natal. El número de hijos que tiene cada familia mexicana se ha reducido de manera significativa. En las últimas décadas,
Mientras, en los años 70, cada mujer tenía en promedio 7 hijos, esto se redujo a 4 en los años 80 y en la actualidad a solo 2. En este sentido, los objetivos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, han resultado exitosos. Bajo el lema "La familia pequeña vive mejor", el CONAPO lanzó una campaña en los medios de comunicación para sensibilizar a la población sobre las ventajas de la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos, permitiendo así que la ciudadanía, a través de la información brindada, optara por lo más conveniente. Actualmente, México ocupa el 11º lugar a nivel mundial en población, con poco más de 126 millones de habitantes. Si analizan la gráfica, se podrán dar cuenta que la población casi se ha duplicado desde 1980, pero se ha reducido el índice de crecimiento por década. Para conocer sobre esta campaña, les comparto la siguiente cápsula del tiempo, elaborada por el Consejo Nacional de Población. Presten atención a los mensajes de las décadas anteriores. Corre video. Vámonos haciendo menos irresponsables y mejores padres de familia. Vámonos haciendo menos reproductivas y más productivas. Para vivir mejor, todos. Lo importante no es que los den muchos hermanitos, no, sino que sepan cuántos y cuándo tenerlos para que seamos mejores. Crecer no significa ser muchos, sino mejores. Yo quiero terminar la escuela y Fer se quiere preparar más. Por eso, ahorita de matrimonio, no corremos prisa. ¿Se acuerdan cuando mi compadre Manuel nos dejó pensando en eso, de que la planificación también es cosa de hombres? Pues ahora cuando le conté que me había hecho la vasectomía, puso una cara y me preguntó, ¿por qué, compadre? ¿Cómo que por qué? Le contesté, ya tenemos la familia que queremos. Además, hay que entrarle al parejo con la mujer. Planifica, es cuestión de querer. Así como juego con mis chavitas, a mí también me toca cuidarlas y atenderlas. Es nuestra opción decidir con libertad y responsabilidad. No solo cuántos, sino cuándo. ¡Órale! Dice el CONAPO que en el 2000 nacieron 366,000 niños de madres adolescentes. Sí, muchos chavos y chavas dejan a la suerte cuando tener hijos. Porque tus decisiones son importantes, infórmate. Consejo Nacional de Población. Contra las enfermedades del condón. Para no embarazarse hay muchos métodos, o en ambos casos la abstinencia, según las convicciones de cada quien. Cuando te proteges, tienes el 99% de probabilidad de seguir durmiendo en tu casa. Y no en casa de tus suegros. Protegerte te ayuda a disfrutar más de tu juventud, porque previene embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. Un condón es más confiable que el destino. Un México responsable es un México más fuerte. En el amor no hay vegetarianos. La carne es la carne. Piensas que con una vez no pasa nada y luego lo vuelves a hacer. Si lo haces por amor, hazlo también por amor propio. Más vale condón en mano que 9 meses y un enano. Yo me informé en el centro de salud. La responsabilidad es nuestra. Infórmate. Es tu derecho. Protégete. Disfruta tu juventud, no solo 10 minutos de ella. Lo caliente no quita lo inteligente. Yo lo platiqué con mis papás. Se trata de esperarse, no de desesperarse. Protégete doble. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. Espérate. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Estoy embarazada. ¿Qué? Yo soy el que embarazó a su hijo. ¿Tres? No pasa nada. Creo que la inyección es... ¡Ay! Cuidarte es más fácil. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Primera vez que me pasa. ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito? No, porque tocas mi cuerpo. Primero tuve miedo, pero no me dejé. El entrenador hizo algo malo, pero le dije a mis papás. Entonces, ¿sí me voy a meter el próximo partido? Pues como habíamos quedado, ¿no, Guille? Me dijo mi primo que íbamos a ver películas, pero le dije que no. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089. CONAPO.
Este material estará resguardado en la cápsula del tiempo que será depositada en la Secretaría de Gobernación y se abrirá el 11 de julio de 2047. ¿Qué les pareció el video? ¿Creen que los mensajes de esta campaña todavía son vigentes? Aunque México es uno de los países más poblados del mundo, ha logrado controlar los índices de natalidad gracias a la implementación de políticas públicas como las campañas de difusión de métodos anticonceptivos. La ciudadanía se ha sensibilizado sobre el beneficio de tener una familia pequeña, apostando sobre todo por la información para tomar decisiones informadas. También ha fomentado el papel protagónico que muchas mujeres han adoptado respecto a la reproducción y su búsqueda de un mejor desarrollo profesional. Como vimos a lo largo de esta sesión, la pobreza, la expansión urbana y la marginación son algunos de los principales desafíos que enfrenta nuestro país. Hace falta mantener y mejorar las políticas públicas para generar nuevos y mejores empleos, así como garantizar que todos los ciudadanos de este país logren satisfacer todas sus necesidades esenciales. Como verán, ninguna de estas realidades nos es ajena y solo conociéndolas podemos participar en su transformación, por lo cual me gustaría proponerles un reto. Elaboren una lista de 3 problemas sociales que identifiquen en su localidad. Anoten las soluciones que desde las autoridades se están llevando a cabo. Luego, agreguen sugerencias de mejora o propuestas para contribuir a su solución, involucrando la participación ciudadana. Para superar el reto, pueden consultar la información de su libro de texto de historia tercer grado en el tema revisado. También pueden pedir ayuda a su familia. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.